Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ustedes y extenderle la hermosa y deliciosa palabra de nuestro Padre Dios. Hoy es jueves de aguas profundas, y como siempre estaremos tocando temas profundos de la palabra de Dios, temas que a lo mejor muy pocas veces se hablan y que se han convertido en tabú, tanto en la comunidad cristiana como no cristiana. Ahora Dios le ha placido que por medio de este ministerio, Lámpara a tus pies, y en este espacio que hemos escogido, toquemos temas profundos y que muchos a través de esta explicación puedan aclarar las dudas que tengan. Sin más preámbulos, entremos en materia. El título del mensaje de hoy: las leyes que fueron abolidas en la palabra de Dios. Muy bien, como algunos conocen, o no sé si todos tengan el conocimiento, que Dios creó este mundo y para generar un equilibrio y un orden, estableció leyes y mandamientos desde el principio del mundo. Cuando Dios le dice a Adán: de todo árbol comerá, pero del árbol prohibido no comerás. Ese era un mandamiento, una ley, donde Dios le dijo que el quebrantamiento de esta traerá graves consecuencias. Y de hecho sucedió. Adán comió del fruto, desobedeciendo a Dios, quebrantando su ley. Y hasta el día de hoy el mundo manifiesta las consecuencias de la desobediencia. Ahora muy bien, desde el principio el hombre ha manifestado varias etapas o dispensaciones. De hecho, la primera, que fue la de la inocencia, donde el hombre pecó. Pero en la quinta dispensación Dios entregó leyes y estatuto a su pueblo Israel a través del varón Moisés. Pero esta dispensación tuvo un fin, que comenzó con Jesucristo, la cual es llamada la dispensación de la gracia, que es la sexta, la cual estamos viviendo. Pero según el conocimiento de la palabra de Dios, se nos habla que hay una séptima dispensación y última, que es la era milenial, donde nuestro Señor Jesucristo bajará a la tierra y gobernará por 1000 años. Ya estamos pronto por llegar a esa dispensación. Así que todavía estamos gozando de la gracia. Tenemos chance de arrepentirnos y de poner nuestra vida en Cristo Jesús para que Él la conduzca de la mejor manera a través del Espíritu Santo. Pero es necesario entender que aunque algunas leyes fueron abolidas, otras no. Y como ya hemos mencionado, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero una nota supremamente importante: hay personas que, como ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia, ellos están abusando de la gracia y han vuelto la gracia como libertinaje. Esto nos explica el libro de Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Notamos que en nuestros tiempos actuales ya se vive esta manifestación que la podemos llamar como un espíritu de engaño. Ahora, por otro lado, vemos una orilla donde vemos cristianos que están presentando a un Cristo moderno, donde hay ligereza y todo se puede hacer y no hay ningún límite, porque ya Dios pagó todo en la cruz. Esto está mal delante de Dios. Y yo sé que Dios quiere hablar sobre este tema para que usted tenga mucha claridad. Así que esté muy atento, anote, tenga papel y lápiz a la mano, porque lo que hoy se entregará es algo supremamente importante. Lo primero que vamos a explicar es que hay dos tipos de leyes, sí. Las leyes ceremoniales y las leyes morales. Vamos a empezar hablando sobre las leyes ceremoniales. Y comencemos con una definición. Son conjuntos de reglas y formalidades para la celebración de determinada solemnidad. Como su nombre lo dice, fueron hechas para actos ceremoniales. O sea, en pocas palabras, estas leyes hacían parte del pueblo de Israel para llevar a cabo sus fiestas solemnes, pero que ya fueron abolidas para nosotros. Y estas leyes son el día de reposo, lunas nuevas, la Pascua, las 7 semanas, los panes sin levadura y comer ciertas carnes como el cerdo, el chivo, el conejo, entre otros. Todas estas leyes fueron abolidas. Y hoy estaremos sustentando versículo a versículo para que usted tenga la claridad.
Porque hoy muchas personas están condenando porque algunos cristianos no guardan estas leyes. Y todo esto lo hace por el desconocimiento de la palabra, donde nos enseñan que fueron abolidas. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, dando instrucciones a los colosenses sobre aquellas cosas que ellos ya no debían de guardar, dado que entre ellos habían judíos ortodoxos que los criticaban y los juzgaban por no guardar estas leyes. Es necesario entender que todas estas leyes ceremoniales eran un simbolismo y que se cumplieron con nuestro Señor Jesucristo. Ya nadie lo puede juzgar, por ejemplo, por no guardar el día de reposo, ya que esto era sombra de lo que había de venir, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es el día de reposo. Ahora muy bien, vamos a hablar sobre las segundas leyes, que son las leyes morales, que estas no fueron abolidas. ¿Qué son estas leyes morales? Son conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de una persona. Estas son normas que Dios ha establecido para la humanidad, para que haya un buen comportamiento, y estas aún siguen siendo vigentes. Y es aquí donde entra: no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todas estas son normas y conductas que Dios ha establecido para la humanidad, para que podamos vivir en armonía. Ahora, el incumplimiento de todas estas normas traerán graves juicios. El mayor de ellas, no heredar la vida eterna, ni tener parte en el reino de Dios. Por eso la palabra nos dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homicidas entrarán en el reino de Dios. Ahora muy bien, vamos a sustentar por qué decimos que ciertas leyes fueron abolidas. Y un ejemplo claro está en Marcos 10:17. Cuando nosotros leemos la historia del joven rico, dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Note algo, si usted analiza el texto, nunca le dijo que tenía que guardar, por ejemplo, el sábado, día de reposo. La causa es porque fue abolido. Lo que nuestro Señor Jesucristo le quiso decir fue que el día de reposo no le salvaría. Por lo contrario, lo que sí le iba a condenar era el incumplimiento de todos los mandatos que ya mencionamos. Porque note que él pregunta qué tenía que hacer para la vida eterna. Busquemos otra cita más, Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que podemos leer en todas estas citas es que Dios comienza un nuevo pacto con la humanidad, lo que hemos llamado el pacto de gracia. Y esto lo hizo bajo nuevos estatutos, y muchas leyes de la antigüedad quedaron abolidas porque en Jesús se estaba cumpliendo. Y esto es algo que no muchos pueden comprender, pero que Pablo explica en Romanos 10:4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. En la antigüedad, cuando alguien pecaba, tenía que derramar la sangre de un cordero para pagar su culpa, para que Dios perdonara su pecado. Habían ciertos pecados que la paga era una muerte dolorosa. Uno de ellos era el adulterio. Pero ahora acudimos a un recurso que es el arrepentimiento, y a través de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay personas que bajo ciertas doctrinas han tomado ciertos versículos, los cuales no han podido interpretar de la manera correcta, y están aún viviendo en estas leyes que fueron abolidas, y juzgan a aquellos que no la cumplen. Uno de los versículos que toman para sustentar todo esto está en Mateo 5:17. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús de la ley.
Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Para entender este verso que ha sido mal interpretado, es necesario ir a Lucas 24:44. Y ahí nuestro Señor Jesucristo está explicando lo que en Mateo había mencionado. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Casualmente hace poco leímos esta cita y es la explicación de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo. Con él se estaba dando cumplimiento a algo que se había establecido. O sea, lo que él quiso decir en pocas palabras fue que él no vino a abolir lo que estaba escrito de él en la ley y en los profetas, de lo que él iba a pasar en la tierra, que se había escrito de él, que iba a venir un Mesías y que iba a morir por la humanidad y que iba a ser crucificado por todos los pecadores, pero que también iba a resucitar. Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona estas palabras en Lucas 24:44, Él había resucitado y sus discípulos no creían lo que había pasado, y por esta razón Él les menciona estas palabras, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Con él se estaba dando cumplimiento a estas leyes. Es por esta razón dijo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que se haya cumplido. Para que usted pueda entender un poco más lo que hemos hablado, vamos a un tremendo panorama que vemos en Mateo 12. Ahí habla de los discípulos que recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir, que nosotros en Él no guardamos el día de reposo y somos sin culpa. Y ya vamos a explicar por qué. Vamos ahí al mismo capítulo 12, pero verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo. En pocas palabras, para que usted y yo tengamos reposo, tenemos que convertirnos a Jesús, porque en Él está nuestro descanso. Por eso Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo no guarda esta ley. Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Note usted que nuestro Señor no guardaba el día de reposo y estas personas no lograban entender la razón, como muchas personas hasta el día de hoy no comprenden estas cosas. ¿Cómo el Señor iba a guardar el día de reposo si Él mismo era el reposo? Ahora, en este orden de idea, hablando sobre las cosas que fueron abolidas, pero aquellas que aún siguen siendo vigentes, Pablo habló sobre las cosas que aún siguen siendo prohibidas para los gentiles, o sea, para todos aquellos que no somos judíos. Vamos a Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Como ya mencionamos, Pablo era un hombre judío escogido para predicar a los gentiles. Y como mencionamos también que muchos judíos estaban persuadiendo y condenando a los gentiles para que guardaran sus leyes. Y aquí Pablo está explicando qué es lo único que tienen que guardar los gentiles. Los cristianos no podemos comer sangre, o sea,
no podemos comer la morcilla porque la morcilla contiene la sangre del animal. No podemos contaminarnos con la idolatría o comidas que hayan sido consagradas para ídolos. No comer animales ahogados, sino que tenemos que degollarlo. Ahora, pero nosotros, ¿cómo vamos a saber si aquel animal fue degollado? Pablo habla sobre esto, que por motivo de conciencia no pecamos porque no tenemos el conocimiento. Y todo esto hace parte del pacto en el cual estamos viviendo, que es el pacto de la gracia, donde las leyes ceremoniales fueron abolidas. Y la razón era porque todo esto tenía un contexto simbólico de lo que había de suceder. En cierta ocasión estuvimos dando un estudio sobre el tabernáculo y explicamos punto a punto que todo lo que había en aquel lugar era simbólico de Cristo. Ahora, en esta misma cita de Hechos 15, vamos al verso 24 y con esto terminamos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo que Pablo está diciendo es que muchos que andaban con él arbitrariamente estaban persuadiendo y condenando a muchas personas que se circuncidaran, cuando todo esto hacía un pacto que Dios había establecido con su pueblo Israel y ciertas leyes que habían sido establecidas para ellos, no para los gentiles que hacen parte de una nueva dispensación, un nuevo pacto. ¿Por qué Dios había establecido ciertas leyes para el pueblo de Israel? Porque todo esto era necesario para dar cumplimiento al nuevo pacto de gracia que se estableció en Cristo Jesús. Espero de todo corazón que estas palabras que hemos mencionado hoy hayan quedado claras. Si a lo mejor no entendió, vuelva y escúchelo. Anote las citas bíblicas y medite en ellas, porque hoy hemos hablado la palabra de nuestro Padre Dios. Todo lo hemos fundamentado en Él. Por eso nadie a usted lo puede condenar por lo que Dios no condena. Por eso es necesario llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.